Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, docente y compañeros presentes. El día de hoy les hablaré sobre el libro que hemos leído, Psicoanálisis para principiante, escrito por Iván Ward y Óscar Zarate. Esta presentación estará conformada por mí, Andrés García, en la cual encontraremos 6 diapositivas muy principales. Estas han sido escogidas en base a el interés que yo he tenido por estos temas, los cuales son 6. En estos encontraremos qué es el psicoanálisis, de qué clase de ciencia trata, el complejo de Edipo, que es algo muy interesante, por qué hago lo que hago, cómo funciona el psicoanálisis y la esencia del psicoanálisis. Para comenzar esto, comenzaremos con qué es el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis ha ido más allá de ser solo teorías y métodos terapéuticos. Se ha convertido en una manera de entender lo irracional en la vida humana. Ha resaltado la importancia de la sexualidad, los significados ocultos de los hechos psíquicos, el papel fundamental de la ansiedad como elementos inevitables de nuestra existencia. Ha cambiado también la forma en la que las sociedades occidentales nos perciben a nosotros mismos. También ayuda a tener un reconocimiento del conflicto interno. A continuación hablaremos de qué clase de ciencia trata el psicoanálisis. El psicoanálisis bien puede considerarse una ciencia, lo es de un objeto complejo que no se comprende mediante metodologías que solo aíslan ciertos factores mientras mantienen el resto de sistemas constantes. Intenta explicar lo irracional de la naturaleza humana usando teorías coherentes que no recurren a lo sobrenatural o a lo místico. Examina las conductas irracionales a través de hipótesis sobre su origen, como las fantasías inconscientes, las pulsiones y los deseos más internos que nosotros tenemos. Quizás lo que le define a la ciencia es esta forma de encontrar el sentido al mundo sin la necesidad de una deidad, es decir, sin algo sobrenatural o místico como Dios. Uno de los temas muy importantes del psicoanálisis es el complejo de Edipo. Uno de los aspectos inquietantes de las primeras relaciones emocionales y sensuales en la infancia es la tensión en nuestros sentimientos, donde el amor se mezcla con los celos, donde el amor y la rivalidad con la dependencia dirigidos hacia los padres o a sus figuras sustitutas. La ambivalencia es una constante. El complejo de Edipo no se reduce simplemente a amar a la madre y odiar al padre, en el caso del niño. También tenemos, saltiéndonos un poco de este tema, tenemos el complejo de Electra, en el cual es lo contrario de Edipo, donde la niña siente una atracción por su padre. Y él también tenemos el complejo de castración. En este complejo de castración existe un conflicto en la niña, ya que comienza a sentir que a él le falta una parte de ella. Al ver a los niños que tienen la parte de sus genitales, como es el pene, la niña comienza a sentir que le falta una parte en sí, es decir, el pene, lo cual no le pertenece, pero siente que le falta. ¿Por qué hago lo que hago? Si quisiera entender por qué siento la necesidad de lavarme las manos 100 veces al día, o por qué debo comprobar repetidamente si dejé abiertas las llaves del gas antes de salir de casa, no tendría mucho sentido enfocarme solo en la actividad de mis neuronas o en las asociaciones y recuerdos que surgen en en una sesión psicoanalítica. Lo que necesito es una manera de organizar toda esta información para revelar las relaciones casuales que los explican. Es decir, muchas veces nosotros hacemos cosas sin saber por qué, como es el momento de irnos a acostar. No sabemos si dejamos la niña prendida o si la llave del gas aún se quedó abierta. Si nosotros mantendríamos esto, no tendría sentido enfocarme solo en una actividad y en los recuerdos o lo que nosotros tenemos sobre eso, o en una sesión, como decía aquí, en una sesión psicoanalítica, sino más bien para revelar las situaciones casuales que las explican. ¿Cómo funciona el psicoanálisis? Desde una perspectiva teórica, el psicoanálisis comenzó con la interpretación de los sueños y la introducción de la dinámica inconsciente. Desde el punto de vista terapéutico, sus inicios se encuentran en las ideas de la represión y la resistencia, junto con la regla fundamental del psicoanálisis. Diga lo que le pase por la mente. Se distingue de la psiquiatría por no utilizar medicamentos y de otras formas de psicoterapia por el énfasis que pone en la asociación libre y en todo lo que de ella se deriva. La esencia del psicoanálisis. Creo que esta ha sido una de las partes más importantes que me ha agradado del libro, ya que en esta nos explica 100% al grano
¿Qué es el psicoanálisis? Como ya vimos en las anteriores diapositivas, esta se diferencia mucho de las diferentes formas terapéuticas de tratar a una, ya que esta se lo hace 100% mental y no se lo aplica ningún tipo de fármaco para poder realizar o controlar estas. La esencia del psicoanálisis. El psicoanalista debe tener siempre en cuenta ciertos aspectos constantes de la situación analítica. Bien propuso una realidad última en el análisis, una esencia absoluta que considera una característica universal de fenómenos como el pánico, la angustia o el miedo. De manera resumida, usar la letra O para represar este elemento central en cualquier situación que el analista debe afrontar. El analista debe integrarse con este rasgo y acompañar su evolución para poder formularlo como una interpretación. Sin más que decir, estas han sido las 6 diapositivas y los 6 temas que más me han impactado a mí como persona o como futuro psicólogo para poder realizar esta presentación. Basándonos en respecto a la rúbrica, haremos un recorderis. La esencia del psicoanálisis, cómo funciona el psicoanálisis, por qué hago lo que hago, el complejo de Edipo, de qué clase de ciencia trata y qué es el psicoanálisis. Y esto ha sido todo. Espero que haya quedado un poco mejor entendido. Recordemos que este es un resumen del libro Psicoanálisis para principiantes de Iván Ward y Oscar Sorate. Muchas gracias por su atención.